Buenos días o buenas tardes ya. Me avisan, por favor, si se ve. Buenas tardes, profesor. Sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a presentar dos temas. El primer tema lo presentaremos en esta hora y el segundo tema lo presentaremos mañana. El primer tema es nociología, ¿no? Y el segundo tema es epistemología. Y vamos a comenzar con nociología. Claro, cuando uno ve estos dos temas, nociología y epistemología, ¿no? En ambos casos estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Pero en el caso de nociología, estamos hablando del conocimiento en general, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de epistemología, por lo menos en nuestra tradición, de lo que se está hablando ahí es de un conocimiento en particular, ¿no? Que es el científico. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre conocimiento en general, ¿no? Cómo se ha abordado el tema del conocimiento en términos muy generales. Y para presentar entonces el día de hoy lo que sería pues el objeto de estudio de la nociología, comencemos pues con una suerte de pequeña introducción al texto, al tema, disculpen, una pequeña introducción al tema que nos dé cuenta de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el objeto aquí de reflexión? ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, hagamos eso. A ver, todos nosotros conocemos, todos nosotros además utilizamos, ¿no? El término de conocimiento, de saber, ¿sí? Porque además el conocimiento es una, digamos, una necesidad en el caso del hombre, ¿sí? Conocer es para el hombre poder sobrevivir, ¿sí? Y cuando decimos que todos conocemos, estamos diciendo cosas tan simples como la siguiente, ¿no? Vamos a suponer que ustedes y yo quedamos en que nos vamos a encontrar en la ciudad universitaria, ¿no? En el local de la PRE para hacer la clase. Y acordamos eso, yo tendría que salir de mi casa y dirigirme hacia la PRE. Y efectivamente lo hago y lo puedo hacer. Tomo una línea de autobús, voy por una ruta, llego a determinado lugar, me bajo en ese lugar, camino y estoy en la ciudad universitaria. Es más, si conozco la ciudad universitaria, busco el aula exactamente en la que habríamos quedado en encontrarnos para hacer la clase. Todo esto que les estoy diciendo que tendría que hacer, lo puedo hacer porque tengo conocimiento, porque conozco. No tomo cualquier carro, no me interesa ir por cualquier ruta. Tomo una línea en particular y la línea que hace una ruta, porque sé por dónde está la universidad, qué ruta llega hacia ella.
subo en el carro y no me bajo en cualquier lugar, me bajo en un lugar, ¿no? Me bajo en un lugar que yo ya sé que en ese lugar en el que me bajo, estoy cerca de la universidad, cerca de entrar a la ciudad universitaria. Y cuando entro a la universidad no busco en cualquier lugar, busco en una facultad o busco en el local de la PRE, porque sé dónde se encuentra ubicado la ciudad, cómo están distribuidos los ambientes. Voy al aula, no voy a cualquier aula, ¿no? Voy a un aula en particular, aquella que hemos quedado, en la que hemos quedado en encontrarnos. Igual pasa con ustedes, ¿no? Ustedes, si quedamos en encontrarnos en el aula, seguro que saldrán a la calle. Si no conocen dónde está ubicada la ciudad universitaria, el local de la PRE, preguntarán a alguien que sabe, ¿no? O a alguien que les pueda dar alguna indicación porque sabe. Él le dirá qué carro tomar, qué ruta hacer, dónde bajar. Y si ya ustedes conocen, pues harán eso, ¿no? Tomarán un carro, y etcétera, etcétera. Entonces, todos nosotros tenemos conocimiento. Si yo les preguntara a ustedes, ¿no? ¿Qué les pareció el profesor de literatura? ¿Conoce Cien años de soledad de García Márquez o no? Muchos de ustedes me dirán sí, ha hecho una presentación del relato, ha dado cuenta de los personajes, digamos, pues toda la trama de la novela, qué sé yo, ¿no? O sea, diremos que conoce, ¿no? Y así podríamos ir viendo cómo es que nosotros conocemos, vemos, ¿no? Y que eso se traduce en nuestro propio comportamiento, en la manera que tenemos de actuar, ¿no? Etcétera. Pero resulta que muchas veces, creyendo saber algo, ¿no? Nos comportamos de un modo, hacemos ciertas cosas o decimos ciertas cosas. Y de repente se descubre, por las fallas en mi actuar, por mis equívocos en dar cuenta de algo, que en realidad yo creía saber, pero no sabía. Los hombres con el curso del tiempo han ido reconociendo que mucho de lo que creían saber, que muchas cosas que creían conocer, en realidad no las conocían. Creían saber, pero en realidad no sabían, ¿no? Y eso es lo que va a llevar a que algunos hombres se hagan una pregunta, ¿no? Si realmente conocemos o qué podemos conocer. ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? Los hombres comenzarán a descubrir que en realidad hay razones para dudar acerca de nuestra capacidad de conocimientos y que se hace necesario establecer los límites de nuestro conocimiento. Es decir, que nosotros hay cosas que no podemos determinar como saber, como conocimiento de algo. Claro, piensen ustedes, ¿no? En aquellos hombres que comienzan a darse cuenta que muchas de las creencias que tiene, que parecían afirmar saber, no solamente no afirman saber,
sino además que los ha conducido a errores en el actuar que pueden haber sido inclusive fatales. Fatales en términos de las consecuencias que se han derivado de ello, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes en lo siguiente, ¿no? Un tipo como Colón cree saber cuáles son las dimensiones de la Tierra, ¿no? No solamente cree saber que la Tierra es redonda, sino cree haber podido determinar el diámetro de la Tierra y por lo tanto planificar un viaje que lo lleve desde España, ¿no? Desde los reinos de España hasta la India, ¿sí? Y él hace el viaje, emprende el viaje, llega a unas tierras y él va a creer que ha llegado a las Indias. Él va a creer que ese lugar al que ha llegado son las Indias, ¿sí? Claro, mucho tiempo después se descubrirá que no eran las Indias, que en realidad este era otro continente, era un continente. Y ahí donde se pensaba que solo había mar, de repente había un continente, ¿no? Que además cortaba el paso directo hacia la India, ¿sí? O sea, imagínense cuánta gente podría haber pensado de que en realidad esta parte del mundo eran las Indias y de repente descubren, mucho tiempo después, que no lo era. Y no solamente que no lo era, sino que estaban en un continente, ¿sí? Es decir, en digamos, en un espacio geográfico rodeados por mares, ¿no? Por océanos, ¿no? Por aguas que separan a un continente de los otros. Pues bien, piensen ustedes en aquellos que pensaban que la Tierra era el centro del universo y que de repente descubrieron, y cuando decimos de repente no nos estamos refiriendo a las mismas personas, ¿no? Estamos refiriéndonos al hombre en general, ¿no? Pero piensen ustedes que hubieron hombres que toda su vida y generaciones tras generaciones pensaron que en realidad el centro del universo era la Tierra. Y que luego, mucho después, ya otros hombres, otras generaciones, comenzaron a darse cuenta de que no era el centro, sino que el centro era el Sol. Y otras generaciones posteriores se comenzaron a dar cuenta que el universo era más grande de lo que tradicionalmente se había imaginado, que habían cientos de miles de sistemas como el nuestro, millones de sistemas como el nuestro, ¿no? Y que inclusive llegaban a pensar que siendo que hay cientos de millones, miles de millones de sistemas como el nuestro, hay una probabilidad de que en alguno de esos sistemas puedan haber vida. Imagínense ustedes, pues, gente que pensó que de repente había la capacidad de crear vida espontánea en la naturaleza, ¿no? A eso le llamaban generación espontánea. No sé si ustedes han visto que ahí donde hay basura,
aparecen pues, aparece vida, ¿no? Gusanos, eh, que- eh, cucarachas, roedores, ¿no? De repente no faltó uno que se dio cuenta que eso no podía ser, que la vida no puede surgir de la nada, que no podía haber algo así como generación espontánea, que si aparecía vida en un basural, no era que había surgido a partir de la potencia vital que tiene la naturaleza, sino que si había salido una mosca era porque otra mosca había puesto un huevo ahí en algún momento. Que si había una cucaracha era porque había una cucaracha ahí gestado esa vida, ¿no? Que si aparecía de repente un roedor donde antes no había, no es que no haya habido un roedor, sino no lo veíamos. Y que el roedor que ahora se ve es el producto de una vida de un roedor de donde ha surgido este. ¿No? O piensen ustedes, ¿no? En cómo es que de repente descubrimos no solamente que hablamos muchas lenguas, sino además que hay una dinámica en las lenguas que llevan a que unas lenguas desaparezcan y otras se vayan gestando a partir de la diversidad de lenguas que van concurriendo muchas veces en un mismo lugar. Y así, ¿no? Vamos descubriendo, vamos conociendo cosas que no conocíamos y dejando de afirmar como conocimiento muchos conocimientos o supuestos conocimientos que teníamos y que ahora sabemos que no son verdaderos, ¿no? Y cuando digo que ahora sabemos, me estoy refiriendo a que lo que muchos creyeron en el pasado, hoy nosotros ya no creemos como conocimiento aquello, porque por la experiencia, por la búsqueda realizada por algunos hombres, nos hemos ido dando cuenta de que había que cambiar de conocimiento, que había que dejar unos y había que tomar otros. Bueno, y entonces, claro, si el conocimiento va cambiando, si lo que en un momento dimos por conocimiento ahora ya no lo damos, ¿qué garantiza que lo que conocemos ahora también no será un engaño? ¿Qué nos garantiza que lo que ahora afirmamos como conocimiento en un futuro no será desechado como tal, ¿no? Y que aparecerán nuevos tipos de conocimiento o nuevos tipos de representaciones que hacemos de las cosas, que seguro, ¿no? Se diferenciarán mucho de las que tenemos ahora. Esto ha llevado, o esto llevó a algunos filósofos a plantearse ese problema, ¿no? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuáles son las posibilidades del conocimiento? Si realmente conocemos o no, y si las facultades que tenemos, ¿no? Son una garantía para afirmar conocimiento, o más bien, ¿no? Son eh, elementos que más bien pueden llevarnos a dudar de las posibilidades de conocimiento. Entonces así va a surgir el tema de la filosofía y del conocimiento en particular, de la nociología. Entonces, claro, lo primero que hay que tener muy en cuenta y hay que tomar muy en cuenta es que no hay una sola respuesta a las preguntas que surgen a partir de darnos cuenta que
el conocimiento es un problema, ¿no? Que, que cuando comenzamos a evaluar las posibilidades de conocer, hay más de una respuesta posible. Entonces, claro, una de las primeras preguntas o una de las preguntas más importantes que afrontan los filósofos en relación al conocimiento es pues acerca de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible conocer? ¿Es posible conocer la realidad? Y en relación a la posibilidad del conocimiento, todas las reflexiones de los filósofos se podrían agrupar en tres respuestas, ¿sí? Ojo, estas tres respuestas dan cuenta de que hay diferentes posibilidades de responder, pero además entre estas tres respuestas hay un conjunto de variantes, ¿sí? A nosotros nos suelen enseñar equivocadamente que a toda pregunta deben haber siempre solo dos posibilidades, ¿no? O sí o no, o verdadero o falso, o blanco y negro, pero no, ¿no? Allí donde hay dos respuestas, hay muchísimas variantes posibles. Allí donde hay tres respuestas, hay muchísimas variantes posibles. Claro, mencionamos dos o tres en la medida en que esas dos o tres respuestas consensúan las variantes en lo que tienen de común, ¿no? En lo que constituye el elemento que comparten, ¿no? Pero no es que sean las únicas respuestas posibles. Digo esto porque hay mucha gente que lamentablemente se les ha acostumbrado a pensar de que las respuestas frente a una pregunta siempre tienen que ser o blancas o negras o verdaderas o falsas, es decir, solamente pueden haber dos, una que afirma y la otra que niega, ¿no? Y no, no es así. En este caso, por ejemplo, en el caso de la posibilidad del conocimiento, hay tres respuestas posibles. Y como hemos dicho, entre esas tres podemos tener variantes, ¿no? Variantes. ¿Cuáles son estas tres respuestas posibles frente a la pregunta ¿es posible conocer la realidad? La primera respuesta es sí podemos conocer la realidad. Sí es posible el conocimiento de la realidad o el conocimiento del mundo. Claro, si tomamos como sinónimo mundo y realidad, ¿sí? Sí podemos conocer la realidad, ¿no? A esa posición que categóricamente dice, ¿no? Sí es posible conocer, sí tenemos un conocimiento de la realidad. El conocimiento que tenemos de la realidad es absoluto, puede ser absoluto, ¿no? Que podemos tener plena confianza en nuestras facultades de conocer. Es decir, podemos confiar en que la razón, los sentidos, nos pueden permitir conocimientos de la realidad, ¿no? Conocimientos de la realidad, ¿no? A esa posición, ¿no? Que afirma sí,
A esa posición se le conoce como dogmatismo. ¿Sí? Sí podemos conocer. Y luego tenemos la posición contraria, ¿no? ¿Podemos conocer la realidad? No. No es posible el conocimiento de la realidad. Niega la posibilidad del conocimiento. Niega esa posibilidad. Si en el caso de los dogmáticos, que dicen que sí es posible, ellos confían en las facultades que nos permiten conocer o que harían posible nuestro conocimiento, el escepticismo niega la posibilidad de conocer porque cuestionan las facultades, es decir, no creen que las facultades que tenemos garanticen un conocimiento efectivo de la realidad. Dudan de los sentidos nos pueden engañar, dudan de la razón nos puede llevar a creer que hay una realidad que no es real, ¿no? Es decir, niegan toda posibilidad de que conozcamos. Y como niegan esa posibilidad, pero ven que nosotros tendemos a afirmar, es decir, a suponer que sí conocemos, creen que lo mejor sería suspender todo juicio. Lo mejor sería que no afirmemos nada, que apliquemos lo que ellos van a denominar la epogé, poner entre paréntesis lo que solemos creer, lo que solemos afirmar, lo que solemos expresar en calidad de conocimiento, suspender todo juicio. Piensen ustedes en lo siguiente, ¿no? Los sentidos nos engañan. O sea, hay veces pensamos, por ejemplo, que vemos en el horizonte, en una carretera, cuando miramos, ¿no? Nos vamos de viaje y miramos, ¿no? Estamos yendo por una carretera y miramos al fondo de la carretera, ¿no? Hasta donde llega nuestra mirada. De repente vemos a la pista como si ésta estuviera mojada, ¿no? Y de repente nos vamos acercando y vemos que está seca, que en realidad no era, la carretera nunca había estado mojada, que esto era un engaño visual, que era una percepción alterada, ¿no? Una anomalía de nuestra percepción, ¿no? Que además, que la realidad que nos presenta la experiencia, hay que tener cuidado con esa realidad que nos presenta la experiencia, porque esa realidad que nos presenta la experiencia podría no ser por lo menos tal como se presenta ante nuestra experiencia sensible. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pido a ustedes que me digan de qué tamaño es el Sol solamente ateniéndose a lo que ven, ¿no? Están obligados a decirme que el Sol es pequeño, porque ustedes lo que ven es eso, al Sol pequeño. Si alguien me dice, no, profesor, el Sol es bien grande, yo le diría, a ver, muéstrame que es grande. Dime cómo así es posible que la veas grande, que veas grande el Sol. ¿Cómo así? Cuando todos nosotros vemos al Sol pequeño, ¿m? Que juntamos nuestra mano y podemos taparlo. Y si alguien les pregunta a ustedes de qué tamaño son las estrellas, no puede decir, bueno, mira, son chiquitísimas, muy chiquitas, a simple vista, porque la mayor parte de las estrellas que ustedes ven en el cielo o son del tamaño del Sol o son más grandes que el Sol.
Claro, hay algunas que son un poquito más pequeñas. En- Cuando ya dejamos de guiarnos por los sentidos y comenzamos a deducir de qué tamaño deben ser, pero eso ya no es algo que vemos, es algo que deducimos. O la razón, ¿no? ¿Por qué dudar de la razón? Porque, a ver, si yo digo Pegaso, todos ustedes más o menos me van a entender, ¿verdad? Pegaso, ¿qué es Pegaso? A ver, ¿quién me puede decir a qué denominamos con la palabra Pegaso? ¿Alguien puede decirme? ¿Ah? ¿Caballo con ala? Un caballo con alas. ¿Y existe ese caballo con alas? ¿Existe o no existe un caballo con alas? Pero no existe, profesor. ¿Y cómo así entonces tenemos la idea de un caballo con alas? ¿Quién ha creado esa representación? ¿Quién ha creado la idea de un caballo con alas? ¿Nuestra no es nuestra razón? Si la razón ha creado eso, quiere decir que la razón nos puede dar cuenta de cosas que no existen, que la razón puede crear cosas, ¿no? Crear cierto tipo de representaciones, de ideas. De repente, así como crea Pegaso, ¿no? Todo aquello que la razón nos dice no refieren realmente al mundo, sino son pura creación de la razón. Entonces, los que niegan la posibilidad del conocimiento no lo hacen porque antojadizamente quieren negar esa posibilidad, sino porque puestos a evaluar las facultades, se dan cuenta de que uno puede desconfiar de ellas, porque, digamos, no, ellas pueden estar haciéndonos creer que las cosas son de un modo, cuando en realidad o las cosas son de otro modo, o simplemente son construcciones que nada tienen que ver con la realidad. A eso se le llama escepticismo, a los que niegan la posibilidad de conocimiento. Y como hemos dicho, ¿no? O sea, cuando hablamos de escepticismo, hay variantes. Está el escéptico radical, que niega toda posibilidad de conocimiento, ¿no? Eh, y está pues el relativista, alguien que cree que en realidad lo que hay son opiniones, no conocimiento. Que cada uno es la medida de las cosas, es decir, que cada uno tiene una manera de ver el mundo, la realidad, y que para lo que para uno es verdadero, para otro puede no serlo, ¿no? Y que no tiene sentido pretender que hay algo así como un conocimiento válido para todos, ¿no? No tiene sentido. Que el conocimiento es relativo, relativo a una persona, relativo a un tiempo, relativo a una cultura, ¿no? Bueno, pero entonces están estas dos respuestas, ¿no? Sí podemos conocer, no podemos conocer. Pero hay una tercera respuesta, que es esta la que se conoce como el criticismo. ¿Qué es lo que nos dicen aquellos que se ubican en esta tercera posición? En este caso, el que crea esta tercera posibilidad es Immanuel Kant. ¿Qué nos dice Immanuel Kant? Que
sí podemos conocer. Eso parece una respuesta dogmática, ¿no? El dogmático dice que sí es posible conocer. Y Kant nos está diciendo, sí podemos conocer, pero no la realidad en sí. No conocemos la realidad que existe independientemente de nosotros, independientemente de nuestra experiencia. No, o sea, sí podemos conocer, pero no la realidad. Uy, qué raro, podría decir alguien, ¿no? El dogmático no dice eso, el dogmático dice sí podemos conocer y conocemos la realidad, pero este nos está diciendo sí podemos conocer, pero no la realidad en sí, la realidad que existe independientemente de nosotros. La realidad que existe independientemente de nosotros no la podemos conocer, no sabemos nada de ella, no podríamos dar cuenta de esa realidad independiente de nosotros. Al decirnos no sabemos o no podríamos saber si tenemos conocimiento de la realidad, parece un escéptico, ¿no? El escéptico dice, no es posible conocer la realidad, no es posible. Y Kant nos está diciendo, sí, pues, yo no sé si se puede tener conocimiento de la realidad. Claro, pero Kant nos está diciendo, yo no sé si podemos tener conocimiento de la realidad, pero podemos conocer la realidad que experimentamos. Ah, entonces no es un escéptico, porque nos está diciendo que hay una realidad que no es la realidad en sí, que es la realidad que experimentamos y que esa sí podemos conocer. Kant le va a llamar a esa realidad que experimentamos y que sí podríamos conocer fenómeno. Y a la realidad que existiría con independencia de nosotros, pero que no podemos saber nada de ella, a esa le llama noumeno. Pero fíjense lo que nos está respondiendo, ¿no? Nos dice, sí podemos conocer, ya les he dicho, parece una respuesta dogmática, ¿no? Sí podemos conocer. Ah, pero solo los fenómenos, es decir, la realidad que experimentamos. No, el dogmático dice, conocemos la realidad en sí, la realidad independiente de nosotros. El noumeno conocemos, pero acá nos está diciendo, no, conocemos solo los fenómenos, no los noumenos. Conocemos la realidad que experimentamos, no la realidad en sí. Y nos dice al mismo tiempo, ¿no? Nos está diciendo, no conocemos la realidad en sí. Ah, eso parece escéptico, ¿no? Pero él está diciendo, no conocemos la realidad en sí, pero sí conocemos la realidad fenoménica. Bueno, si a ustedes se ha generado una cierta confusión de esto, estamos en una buena clase, porque así deberíamos sentirnos, como que nos está diciendo algo raro, algo extraño, algo que inclusive parece contradictorio. ¿Cómo es eso de que sí, pero no? Sí conocemos, pero no la realidad en sí. ¿Cómo es eso? Lo que le está diciendo Kant es lo siguiente, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, o si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué color tiene la pared que tiene usted al frente de ustedes? ¿Qué color tiene? Ustedes me van a señalar un color. Si a mí me hacen la pregunta, yo diré, la pared que está al frente mía, la pared que estoy mirando, es una pared de color amarilla. ¿Sí? Y si ustedes me preguntan, profesor, pero independientemente de su experiencia, ¿es amarilla la pared? Uy, caramba. ¿Cómo que independientemente de mi experiencia? Mi experiencia es la que me dice que es amarilla. Ahora, si tú me preguntas, independiente de su experiencia es amarilla, ¿cómo lo voy a saber? No lo sé. No lo sé. Yo siempre estoy refiriendo a aquel mundo que experimento.
aquello que tengo como experiencia del mundo. A eso me estoy refiriendo siempre. Yo cierro los ojos y ustedes me vuelven a preguntar, profesor, ¿de qué color es la pared que está al frente suya? Y yo les diré, es de color amarillo. Claro, no la estoy viendo ahorita. Les estoy respondiendo porque en mi memoria está lo que había experimentado. O sea, mi memoria ha retenido esa imagen que mi experiencia ha generado y que me dice que la pared es amarilla. Es decir, yo no les estoy dando cuenta de una realidad independientemente de mí. Siempre estoy dando cuenta de la realidad que experimento. O sea, lo que se refiere Kant es a eso, que muchos filósofos y mucha gente antes de él, cada vez que daba cuenta de las cosas, daban cuenta de ellas como si fueran independientes de ellas, de su experiencia. Es más, nos hablaban de realidades independientes del sujeto. Inclusive nos hablaban de realidades que crean otras realidades. Piensen ustedes en Dios. ¿Es real o no es real Dios? Alguien puede decir, claro, profesor, cuando yo digo que Dios existe, estoy diciendo que es real. Cuando usted dice que es real, ¿qué está diciendo? ¿Que es independiente Dios de usted, de su experiencia? Sí, profesor, podría decir alguno de ustedes. Claro, si es más, se dice que Dios ha creado al hombre. ¿Cómo no va a ser Dios una realidad independiente del hombre si Dios es el que lo ha creado? Sí, pues, pero eso forma parte del mundo que experimentamos. Dios forma parte del mundo que experimentamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Dios como realidad independiente? ¿De qué? ¿De algo que podemos demostrar, que podemos probar? No, no estamos hablando de algo que podamos probar. Es más, en el terreno de la religión no se afirma la existencia de Dios porque haya una prueba de que existe. Es un acto de fe, se dice. ¿Sí? Pero bueno, pero así como hablamos de Dios, hablamos del alma como también una realidad independiente. O Platón, Aristóteles, Platón nos habla de las ideas como una realidad independiente. Aristóteles nos habla de la sustancia y etcétera, etcétera, ¿no? Como si hubiera una realidad independiente de nosotros y que realmente nosotros podríamos tener conocimiento y conocimiento efectivo de ella, conocimiento real, conocimiento de esa realidad, como si fuera algo independiente. Y lo que Kant está haciendo notar es que esto no es así. Es más, ¿no? Kant, sí, en La Crítica y la Razón Pura, que es el texto en el que él desarrolla su teoría del conocimiento, él lo que nos va a decir es, miren, conocimientos seguros, que es lo que se suele identificar con ciencia, ¿no? Solamente hemos comenzado a tenerlos en tres disciplinas. La lógica, la matemática y la física, ¿no? La física se refiere a la física de Newton. En el caso de la lógica, dice él, bueno, la lógica nos provee de conocimiento, y conocimiento verdadero, pero hay una peculiaridad con la lógica. La lógica no trata sobre la realidad independiente de nosotros. Ya hemos visto eso en la clase pasada. La lógica estudia nuestro razonamiento y la validez de nuestro razonamiento. Es decir, en la lógica nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, a la forma en que procede nuestra razón, nuestra razón. En la matemática, bueno, hay una peculiaridad también en la matemática. En la matemática no estudiamos una realidad independiente de nosotros.
sea, no estudiamos una realidad que, digamos, en la que el hombre no intervenga. Triángulos, cuadrados, círculos, son construcciones de nuestra razón. Cuando uno estudia matemática, está estudiando entes que la razón ha construido. Y las propiedades que estudiamos de la matemática son propiedades de que estos entes que nosotros hemos construido tienen. Es decir, en realidad, en la matemática, estamos conociendo esa capacidad que tiene la razón para construir entes y para dar cuenta de ellos, ¿no? De las propiedades que estos tienen. Y en el caso de la física sí es algo diferente de la matemática y diferente de la lógica, ¿no? Porque la física no trata de dar cuenta por lo menos en términos generales, la mayoría suele asumir que la física nos está haciendo conocer una realidad independiente de nosotros, pero Kant se plantea, ¿y esto es así? La física nos está dando conocimiento sobre una realidad independiente de nosotros. ¿Mm? Recuerden, la palabra física es una palabra que proviene del griego y la física, para Kant, refiere al mundo que experimentamos, no a la realidad en sí, sino al mundo que experimentamos. Y no hay que confundir, no hay que confundir. Es la realidad que experimentamos. O sea, la física estudia esa realidad que nosotros experimentamos. ¿Sí? O sea, no estudia el nómeno, estudia el fenómeno, la realidad que experimentamos. Y efectivamente, la física nos ha permitido tener conocimientos seguros. Pero para tener conocimientos seguros, la física tiene que renunciar a una cosa, renunciar a la metafísica. Es decir, la física da cuenta de la realidad que experimentamos. La metafísica da cuenta de esa realidad que está más allá. La propia palabra metafísica significa eso. Meta es más allá. Metafísica, más allá de lo que experimentamos. En la metafísica, pues, se estudia a Dios, al alma, la esencia, los entes ideales de Platón, etcétera. Bueno, lo que hacen los físicos es decir, nada de metafísica, nada de ir más allá del mundo que experimentamos. Nosotros vamos a tomar conocimiento de este mundo que experimentamos. ¿Sí? O sea, si la física puede obtener conocimientos seguros es porque no tiene otra pretensión. No pretende ir más allá del fenómeno. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen física, ¿no? Los profesores le dicen, bueno, vamos a estudiar las leyes que gobiernan los fenómenos de la naturaleza. Bueno, pues, ¿por qué le llaman así fenómenos? Porque se están refiriendo al mundo que experimentamos, al mundo del que tenemos experiencia. Y cuando yo digo el mundo que yo tengo como experiencia, no, estoy hablando de algo que yo estoy experimentando, que no es independiente de mí, que no es independiente de el sujeto humano, ¿no? Que más bien pareciera que el fenómeno es posible a partir de las condiciones que hay en el sujeto. O sea, hay condiciones que hay en mí que lleva a que yo experimente el mundo de un modo. No quiere decir que el mundo sea así, yo lo estoy experimentando así. Entonces Kant dice, el éxito de la física se debe a este descubrimiento, ¿no?
A esto él le va a llamar la revolución copernicana. Es decir, él asume que lo que está diciendo, y que además sería revolucionario, y que efectivamente lo fue, él lo que está diciéndonos es, miren, por si acaso, no crean que al dar cuenta de esa realidad que ustedes están experimentando, están dando cuenta de la realidad independiente de ustedes. No, están dando cuenta de la realidad que ustedes están experimentando. No confundan la realidad que experimentamos con la realidad en sí. Bueno, eso quedará más claro con el siguiente problema, ¿ya? Otro problema que tiene que ver con el conocimiento y que los filósofos han tratado de esclarecer, ¿no? O sea, ver el alcance del problema, es el que tiene que ver con el origen del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Y hemos dicho, ¿no?, que han habido filósofos que nos han dicho que confían en las facultades que tiene el hombre y en la forma en que esas facultades nos permiten tener conocimiento de la realidad, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esas facultades? La razón. La razón es una facultad. La experiencia, los sentidos, la experiencia sensible, da cuenta de otra facultad que tenemos, ¿no? Pues bien, aquellos que confían en nuestras facultades, unos confían en la razón, mas no en la experiencia. Y otros no confían en la razón totalmente, prefieren confiar en la experiencia, ¿no? Unos confían en la razón, como es el caso de Descartes, y que van a sostener que la razón es la fuente del conocimiento porque contiene ideas universales, ¿no? Porque con la ayuda de la razón nosotros podemos lograr, ¿no?, Eh, conocimientos válidos universalmente, válido para todos. Con la ayuda de la razón o con la razón podemos llegar o arribar a verdades que son indubitables, ¿no? Podemos arribar a certezas. Claro, piensen ustedes en la matemática, ¿no? La matemática es, pues, como desde antiguo se sabe, de todas las disciplinas, la disciplina que nos puede permitir tener conocimientos válidos para todos, ¿sí? Pues bien, la razón, dice él, ¿no?, es la que nos puede, claro, la razón produce la matemática, pero no solo produce conocimiento matemático. La razón también puede producir conocimientos como los de la ciencia, ¿no? O sea, él cree en que la razón puede permitir que nosotros arribemos a verdades sobre el comportamiento de la naturaleza, ¿no? Es más, que nos pueden permitir lograr cierto conocimiento que nos permita dominio sobre la naturaleza. O sea, Descartes tiene tanta confianza en la razón que él cree que es a partir de la razón que vamos a conseguir dominar la naturaleza. Que el problema, en realidad, del conocimiento es más un problema de método que de razón. Que no es cierto que los más inteligentes conozcan más, que la clave del conocimiento en realidad está en el método, que la razón es fundamental para conocer, sin ella no habría conocimiento.
pero por sí sola no produce conocimiento. O mejor dicho, no garantiza per se avanzar en el conocimiento. Es clave, es indispensable, pero que nosotros tenemos que, para avanzar en el conocimiento, hacernos de un método adecuado. ¿Y qué le dice la razón a Descartes, no? Lo que le dice la razón a Descartes es que hay ideas en nosotros, esto creo ya lo hemos visto, ideas que provienen, digamos, de la experiencia, hay ideas que son innatas, es decir, contenidos que hay en nuestra mente, que no tienen una explicación causal o que cuya explicación causal en todo caso no remite a la experiencia, sino más bien remite a algo que está más allá de toda experiencia, que sería pues Dios. Bueno, pero estas ideas innatas están en la razón antes de la experiencia. A eso se le conoce como innatismo, ¿no? Y están los que dicen que la experiencia es fuente de conocimiento y que pues tienen confianza en la experiencia. Y nos dicen que en realidad todas las ideas, todo el conocimiento que nosotros tenemos, al final de cuentas remite a la experiencia. Toda idea tiene su origen en la experiencia. Que nuestra mente no es como dice Descartes, ¿no? Que tiene algunas ideas innatas. No, no, nuestra mente no tiene ninguna idea innata. Nuestra mente cuando nosotros nacemos es como un papel en blanco. No hay nada en ella. Y que es con el paso del tiempo y con la experiencia que va aconteciendo, ¿no? Que vamos teniendo, que nuestra mente se va llenando de contenidos. Y para terminar por el día de hoy, ¿no? Está esta tercera respuesta, nuevamente, una tercera respuesta y nuevamente es Kant. Miren, el conocimiento tendría su origen en la sensibilidad y en el entendimiento. Nuevamente, los racionalistas tienen razón, tienen razón. O sea, no es posible conocer sin la intervención de la razón. Pero se equivocan cuando piensan de que basta con la razón para tener conocimiento. No. La razón, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de lógica, ¿no? Decíamos, la lógica estudia la estructura de nuestro razonamiento, pero no el contenido, decíamos. Bueno, Kant diría, el problema es que, claro, el entendimiento contribuye con el conocimiento en tanto que permite que construyamos estructuras, pero el contenido, no puede haber contenido en el conocimiento si no hay experiencia sensible. ¿Sí? Entonces, claro, interviene la sensibilidad y interviene el entendimiento. O sea, y los empiristas, ¿no? Que hablaban de la sensibilidad, de la experiencia, él dice, Kant dice, ellos tienen razón cuando dicen que la fuente de conocimiento es la experiencia, el límite del conocimiento es la experiencia. Tienen razón, pero se equivocan cuando creen que basta solo la experiencia. No basta solo la experiencia. ¿Sí? El contenido tiene que tener una forma. O sea, no hay conocimiento si a ese contenido no le damos una forma. Y la forma es entendimiento. Entonces, no puede haber conocimiento sin ambos. Pero nuevamente, ambos, sensibilidad y entendimiento, solo nos permiten tener conocimiento de los fenómenos. De los fenómenos. Bueno, ahora leamos nada más lo que dice acá y podemos entenderlo mejor, ¿no? Las intuiciones sin conceptos, o sea, ese contenido sin forma, son ciegas, no nos dicen nada. Los conceptos solos, sin intuiciones, son vacíos, es decir, no, son estructuras pero sin contenido.
Los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad, o sea, nosotros tenemos impresiones sensibles, ¿sí? Y esas impresiones sensibles, ¿sí? Nos suministran intuiciones, nos suministran contenido, digamos, ¿no? Pero contenido que no está ordenado, por lo tanto, contenido que no nos dice nada. Y será por medio del entendimiento, ¿no? Por medio del entendimiento, eso que la sensibilidad ha logrado producir, esas intuiciones, ¿sí? Son ordenadas, son pensadas, y de él proceden los conceptos. Del entendimiento proceden los conceptos. O sea, el hombre es un ser que no puede comprender la realidad sin conceptos. Sin conceptos. Pero no bastan los conceptos. Necesitamos de la experiencia sensible. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ya después viene epistemología. Vamos a poner las claves para que vayan ustedes revisando. Por favor, a una captura de pantalla. Gracias por escucharme. Nos hemos pasado un poco, pero espero que esto les haya sido útil esta clase. Y bueno, veamos si hay alguna pregunta acá, por si acaso. Si alguien quiere preguntar o ha querido preguntar, a ver. Bueno, espero que haya sido clara la Profe, clase. disculpe. Sí, sí, dime. ¿Alguien quería decir Quería algo? mencionar si de alguna manera el escepticismo podría relacionarse con los sofistas. Claro, son relativistas. Hay un escepticismo moderado en ellos, ¿no? El relativismo es una de las variantes del escepticismo, pues, ¿no? O sea, recuerda, para los sofistas no hay verdad, no hay una verdad válida para todos, no hay. Cada uno tiene su opinión y nadie puede pretender que la suya es la verdad. Yo puedo persuadirte para que tú aceptes mi opinión, pero eso no significa que yo tenga la verdad. Puedo persuadirte, o sea, puedo utilizar las palabras, adornarlas, qué sé yo, para que tú aceptes mi opinión como tuya. Pero eso no quiere decir que eso haga verdad a mi opinión. Simplemente que he sido persuasivo. Nada más. No que mi opinión sea verdadera, sino he sido persuasivo. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. No, de nada. Gracias a ti. Muchas gracias por preguntar. Es lo más maravilloso que hay cuando un alumno pregunta. Un abracito, cuídense mucho. ¿Sí? Más bien gracias por escucharme y tienen las gracias a sus padres por permitirnos a los profesores de la PRE ingresar a sus casas, ¿no? Un abracito, cuídense mucho. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídese, que tenga un excelente día. Hasta luego, Igual, profesor. Cuídese, gracias. que tenga Gracias, buen día. cuídense.